Seguimos con Víctor Grimaldi aquí en Horas Extras y queríamos que él retome el tema sobre los poderes en el país. Ya hablamos de los franceses, el papel de los italianos, pero hay algo que mencionamos al principio y era presencia norteamericana. El intento de Samaná, el 1916-1924, dejan a Trujillo, pero luego dan las armas para matar a Trujillo. Es decir, ayudan a la llegada de Trujillo, matan a Trujillo, propician el regreso de Balaguer y ayudan el gobierno. Pero en el 94 vienen con el dardo de los partos y sacan a Balaguer. Entonces yo quiero pedirle a Víctor que me hable un poquito de, primero, presencia estadounidense directa, después influencia constante, pero hay que reconocer que pretender una soberanía como la tenemos concebida, ¿es posible, Víctor? Sí, ¿por qué no? Mire, yo no milito ni soy dirigente, pero he simpatizado con ese partido histórico de Juan Bosch, que se llama Partido de la Liberación Dominicana. Cuando Juan Bosch lo fundó, que fue Juan Bosch el que fundó, hizo ese partido, acompañado con un equipo, pero fue Juan Bosch. Sin Juan Bosch el PLD no existiría. Es más, si Juan Bosch, eso que se llama Partido Revolucionario Dominicano, nunca hubiese existido como poder, aquí, después de la muerte de Trujillo, se hubiese instalado un partido respaldado por todos esos personajes que usted mencionaba, la familia Vicini, los Ronald Reagan, Cabral, etcétera, y hubiese gobernado 30 o 40 años el Partido Unión Cívica Nacional. Sin Juan Bosch, ese Partido Revolucionario Dominicano, y usted y yo quizás no estuviéramos hablando aquí, no existiera la democracia que existe. Entonces, los Estados Unidos son una realidad y han hecho aportes importantísimos y positivos al desarrollo de la República Dominicana. Porque Estados Unidos es un país moderno y posmoderno. Ahora tiene muchos problemas, no podemos hablar específicamente de que el gobierno de los Estados Unidos y el poder, en parte sí, en parte no, porque son sectores dentro de la sociedad dominicana, norteamericana, de los Estados Unidos, que en determinado momento influyen, han estado influyendo en los últimos años y podemos entrar en detalles. Entonces, la influencia de un poder tan grande que surgió como imperio ya mundial después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es la guerra que transcurrió entre el 1914 y el 1918. Ha sido decisiva aquí. Comenzó ya, sobre todo, a principios del siglo XX. ¿Por qué ocupan los Estados Unidos el país, el territorio, en el año 1916, 2 años después de comenzada la Segunda Guerra Mundial? Todavía no se habían cumplido los 2 años, porque la guerra estalló a finales del mes de julio, el 24 de julio del 14, después del atentado del 24 de junio del 14 en Sarajevo. El país ya arrastraba desde el año 1899 inestabilidad política, desde el día en que fue ajusticiado en Moca, el 26 de julio de ese año, 1899, Ulises Geró, proceso de descomposición política y social, salvo el gobierno del presidente Ramón Cáceres Mon, que es asesinado el domingo 19 de noviembre de 1911 en el Camino de Güibia, así se llamaba la Avenida Independencia. 5 años de inestabilidad
Entonces los americanos, los Marines, los soldados americanos, ocupan el territorio dominicano en medio de la guerra. ¿Pero y por qué en medio de la guerra? Precisamente porque Estados Unidos no quería, que ya estaba creciendo como una potencia, que después fue mundial, que Alemania, que era uno de los poderes grandes, además, estoy hablando en el mundo, Inglaterra, que era más poder todavía, pero competía con Alemania, los alemanes ocuparan la República Dominicana. Por eso lo ocupa. Entonces crean un ejército que se llamaba Guardia Nacional. En el 1919 se enrola Trujillo. Se retiran en el 1924, queda esa Guardia Nacional, pero esas elecciones la gana un político llamado Horacio Vázquez. Aquí en Trujillo seguía antes de ser militar, porque Trujillo era racista, seguía Horacio Vázquez. Por eso, el presidente Horacio Vázquez, la familia de Horacio Vázquez, los de Moya, protegieron a Trujillo. Y por eso Trujillo, aprovechando su carrera militar y política, porque era un político antes que nada, y aupado y apoyado por la oposición a Horacio Vázquez, hace una maniobra para desplazarlo y hacerlo presidente. Gobernó el tiempo que gobernó. Ya había pasado la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos habían convertido en una gran potencia. Entonces, Trujillo, ¿quién era? El que daba estabilidad en un país pequeño como este. Pero era una época en que no solamente había gobernantes fuertes como Trujillo, los hubo en otros países. En Brasil, Getúlio Vargas. En El Salvador, en Honduras, en Nicaragua. Stroessner. En Venezuela hubo también. Hubo el que Pérez Jiménez, después Juan Vicente Gómez primero. Juan Vicente Gómez, después la transición, Isaías Medina Angarita, el golpe de Estado contra Medina Angarita, en que participó Rómulo Betancourt con Pérez Jiménez. Sí, en ese momento sí. Y después entonces Pérez Jiménez se hizo con el poder, etcétera. Entonces, ¿cuál era el poder dominante en la región y en gran parte del mundo? Estados Unidos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial entonces fue mayor el poder de los Estados Unidos. Porque ganaron. Pero ¿qué ocurre? Que después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos predominó, en vez de ser la línea de Roosevelt, que era un demócrata consumado, una línea extremadamente conservadora, aún dentro del Partido Demócrata. Usted ha hablado, en estos días lo oí hablando, no sé si fue ayer o antes, cuando estuvo el presidente Hipólito Mejía aquí, de unas semillas que se producían en Jarabacoa o en Constanza, etc. Aquí, a este país, venía siempre, después ya de ser vicepresidente, un vicepresidente que se llamó Henry Wallace. No tiene que ver nada con aquel Wallace ultraderechista que fue gobernador de Alabama. Henry Wallace fue el vicepresidente penúltimo que tuvo Franklin Delano Roosevelt, y era un tipo progresista, medio socialdemócrata de esa línea, pero dentro del Partido Demócrata fue desplazado y pusieron a Harry Truman. Entonces Harry Truman es el último vicepresidente de Franklin Delano Roosevelt, que muere en el poder ya cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin Delano Roosevelt, que gobernaba desde el 1933, que fue el autor de las grandes políticas sociales que se... Y que fue necesario prorrogar el mandato por la guerra. Correcto, y de la política del buen vecino, pero se impone con Truman, que entonces es presidente, después... Cuando él muere. Esa política de persecución de todo el que no estaba con el sistema era comunista, y Trujillo la aprovechó también. Entonces, Estados Unidos ha tenido sus matices. En este momento, usted quiere llegar ahí seguro, hay una coyuntura muy importante, no solo en el mundo, sino en los Estados Unidos de América, que se están produciendo las señales de cambios importantes que vienen, tanto en el proceso electoral norteamericano
cómo en los cambios de gobierno, crecimiento económico, las nuevas tecnologías en todas partes. ¿Qué sucedió en Turquía? ¿Qué está sucediendo en Pakistán? ¿Qué sucedió en estos días en Senegal? ¿Qué está sucediendo en Irán? ¿Qué está sucediendo en el centro de Europa? Todas esas son situaciones que hay que seguirlas. En China, el mundo... Pero no entenderlas, Víctor, porque cuando tú tienes una generación de jóvenes en el mundo entero, con tecnología joven, pero cuando tú vienes a ver, ocurren dos cosas, y es que los viejos son los candidatos. Biden, 83, el señor Trump, 77. Tú dices, pero eso no se compagina con la época. Pero entonces, tú tienes que Estados Unidos pelea con China, pero no es verdad que China va a liderar el mundo, porque los chips lo están haciendo los americanos todavía. Y tú tienes que, mientras tanto, el patio de los Estados Unidos, que siempre ha sido proclive, primero con la dictadura y después con sus gobernantes, ahora resulta que usando la persecución contra la corrupción, Estados Unidos impone su agenda por la buena o por la mala. Y de eso era que yo quería que terminemos el análisis. Es decir, ¿qué quieren? Control poblacional, que incluye una serie de medidas que mucha gente no percibe, que no es solamente pastillas conceptivas, condones, ligaduras de trompas, sino también matrimonio entre personas del mismo sexo, porque eso no se reproduce en la gente. Si se casan mujeres con mujeres y hombres con hombres, no va a haber un aumento de la población. Y ellos, aunque nosotros no estemos conscientes, esos son de los planes. Pero usted sabe que se está produciendo en este momento en todo el mundo una reducción notable de la tasa de natalidad. Pero mientras tanto España está llena de viejos y ahora necesita migraciones para que hagan los trabajos. Ese es el problema del mundo entero. En la revista The Economist ha publicado un trabajo interesantísimo en estos días sobre ese tema, porque el crecimiento tiene que ser del 2.1 por lo menos para que la población se reproduzca. Pero al disminuir el crecimiento, inclusive en China, que esa es la tendencia para el futuro, eso crea serios problemas desde el punto de vista económico. Y entonces la India se le va adelante en población. Pero en la India también sucederá. Es un fenómeno mundial que hay. Pero yendo específicamente al caso de los Estados Unidos y lo que usted dice, no nos preocupemos por eso, porque son sectores de la sociedad de los Estados Unidos en este momento, minorías que tienen el poder, pero que tienen el poder ahora, van a ser que son los demócratas. Le queda poco, pero dentro del Partido Demócrata hay muchas posiciones seguro, también diferentes. Igual entre el republicano también hay. Yo le voy a poner un ejemplo ahora mismo. Mire esta fotografía que está aquí. Vamos a ver si no es. Déjalo ahí mismo. Vamos a ver, mire. Esta es de mi libro, la página 195. El libro tumbaron. Mire, ese joven que está ahí, ese. Y ese señor que está ahí. Te habla de abuelos. ¿Es Juan Bosch? Sí. Y este joven se llama Robert Kennedy. Yo vengo atrás bajando la escalera con ellos. Aquí estoy yo. Ese señor que está ahí es hijo de Robert Kennedy padre y sobrino del presidente John F. Kennedy. Esa foto es detrás, uno de los que viene detrás es el actual canciller Roberto Álvarez, que me llamó para pedirme que Juan Bosch lo recibiera. Entonces yo hablé con Juan Bosch y Juan Bosch lo recibió. Juan Bosch escribió un artículo sobre ese tema, sobre esa reunión que está en sus memorias, en las obras completas. Pues ese señor Robert Kennedy ahora, hay que seguir sus pasos, porque él es demócrata. Y él es ¿Y ese tipo está apoyando a Trump? ¿Perdón? ¿Está apoyando a Trump? No, le voy a explicar ahora mismo. Él es aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata. Sí, pero ¿qué ocurre?
que muchas de las posiciones que tiene son las que tiene el presidente Trump. Entonces, En demócratas contra- y republicanos están coincidiendo. En contra de las guerras, por ejemplo. Ese joven hay que seguirlo, porque puede ser el candidato del partido Demócrata. Y si no lo es como quiera, si no fuera el candidato finalmente el escogido, va a dar mucho dolor de cabeza dentro de ese partido. Robert Kennedy, hijo. Entonces, Estados Unidos no es así. A mí no me tan gusta que los simple Kennedy aspiren. como usted dice a veces. Porque cuando Y tienen si Trump es posibilidad- presidente de nuevo, dígame, todo eso que usted dice negativo se sucederá, seguirá sucediendo. No, porque el problema es que tú dijiste algo, que es que estamos volviendo. Mira, Suecia está volviendo en la educación a lo de antes. Nos eliminaron las tabletas famosas. Sí, quitaron de las escuelas todas esas Dice pendejadas. que eso lo que produce es analfabetismo ¿Tú crónico. entiendes? Sí, porque ¿Qué harán aquí con las tabletas? ¿Eh? Aquí con las tabletas. Yo no sé, la educación está llena de tabletas guardadas ahí. ¿Verdad? Eso es un problema. Porque Suecia, que es el país más avanzado. Tú sabes que me preocupa. Ese es el país modelo para mí, preocupa Suecia. porque no quiero que se me aburra la gente y diga, están hablando de historia. Víctor, pero ningún candidato aquí fija posiciones claras con respecto a eso. A ese tema. A ningún tema. Por ejemplo, Haití, que digan esto. El presidente de la República, cada vez que tiene un micrófono, dice, nosotros no podemos con Haití, pero no tiene una solución. Leonel y Abel se lo gana porque Abel es casi director de migración en Santiago, ¿verdad? Y Leonel Fernández no quiere meterse en ese problema porque sabe que el tema haitiano va a ser vital en estas elecciones. Y Leonel es hoy por hoy el político más preparado que tenemos aquí como político. Tanto es así. No, el político más preparado que tenemos aquí como político, más preparado, de más experiencia, ¿Quién es? y más experiencia por la edad y por su experiencia Sí. política y de Estado y técnica, y que fue presidente de la República, y con quien Hipólito. hay que contar para cualquier cosa, tanto dentro de su partido o fuera. Usted lo tuvo en su Ayer. programa Revista Agropecuaria el sábado, Ayer. Hipólito Mejía. ¿Y tú crees que Hipólito todavía va a incidir? Va a incidir y está incidiendo. ¿Usted cree que el Partido Revolucionario Moderno estuviera en el poder si no fuera por Hipólito? Ni Luis fuera candidato, ni fuera político. Entonces. Él hizo a Luis, hizo el Moderno, hizo todo. Hipólito- No fue su papá que lo hizo. a Oiga, Luis. Hipólito, yo tengo aquí la portada del periódico Hoy, déjenme ver, se la voy a enseñar, de hace ya 11 años o 12. Hipólito estuvo a punto de volver a, míralo aquí. Hipólito estuvo a punto de ser presidente de la República en el 2012. Sí. Ahora, Sí. así como yo le digo que con Hipólito hay que contar para todo, ¿por qué no fue presidente Hipólito en el 2012? Mire, periódico Hoy, ojalá que la cámara nos ayude. Lunes 22 de agosto del 2011, periódico Hoy. Encuesta Gallup Hoy. Hipólito Mejía, 47.9%. Danilo Danilo Medina, 33.4%. le llevaba 10 puntos casi. Oiga, no, 10 puntos no, 14. Casi 15, porque era 47.9 a 33.4. El periódico Hoy, 22 de agosto del 2011. Danilo no ganaba esas elecciones, la ganaba Hipólito. Y los resultados casi lo indicaron. Entonces, es verdad, el doctor Leonel Fernández, mi amigo, es sabio, pero no es el que más. No, Hipólito tiene más edad, tiene más experiencia. Y es un factor más decisivo ahora porque está en el poder. Hipólito, como dice el refrán, le hago a la fiesta a cualquiera. Sí, señor. Eso Ahora, es lo que- yo le pregunto a usted, esa encuesta
del 22 de agosto del 2011, que decía, de la Gallup, independiente, patrocinada por don Pepín Corripio. Hipólito 47.9, Danilo 33.4. Y después vimos los resultados de las elecciones, fueron peleadas. Sí. Ahora, ¿Por qué ganó Danilo en el 2012? Por una diferencia. Primero había un PLD unido y en segundo lugar Leonel metió el brazo hasta la tambora. Entonces ahora Hipólito, que no lo subestimen. Sí, pero yo quiero preguntarte, ¿tú recuerdas en 94, cuando Balaguer decide la reforma de la Constitución para salir, y en el 96 sale? Recuérdate que del 94 hasta que muere, Balaguer no tenía opción de volver al poder, pero tenía opción de meterle el pie a cualquiera. ¿Tú crees que Hipólito está en esa condición ahora mismo? Que no es opción, pero que con Hipólito hay que contar, o con Hipólito en contra no se gana. El político más experimentado que hay en el país en este momento se llama Hipólito Mejía. Y el mejor relacionado con todas las clases y capas sociales. Que salga Hipólito a la calle ahora, para que usted vea a la gente cómo le saluda y le cae atrás y le cae arriba. Comenzando por los sectores populares, pero después en su propio partido y en la sociedad en general. Y es una persona con buen juicio, usted lo vio en el programa de ayer, como habló ahí. Una persona con la cabeza bien puesta. Y en el 2004 no se reeligió porque él cometió un error que me lo dijo Fernando Álvarez Bogal antes de que lo cometiera. No fue por el tema de Van Inter. El tema de Van Inter fue una consecuencia de la crisis bancaria. Lo que sucedió en el 2004 fue lo que me explicó Fernando Álvarez Bogal, que era su ministro de Finanzas, que en esa época se llamaba Secretaría de Finanzas. Yo había sido el último Contralor General de la República en el gobierno del presidente Balaguer, los últimos 6 meses. Y ¿En el 96? En el 96, desde febrero a agosto. Y el Contralor General de la República de Hipólito, que nada más fue uno solo, Federico Lalane José. Este gobierno, el actual, del presidente Leo Benavides, ya ha tenido 3 contralores generales ya. En 2 años y medio. En el periodo que tiene, ha tenido 3. Hipólito nada más tuvo uno, a Federico Lalane José. Federico Lalane, de quien soy amigo, pero no porque era amigo de él, sino porque había sido contralor, me invitó un día a un desayuno que estaba el papá del presidente de la República actual, don Rafael Abinader, que había sido contralor general. Estábamos sentados juntos. Bienvenido Brito, que en paz descanse. Ah, llamó a los excontralores. Sí, estábamos ahí sentados en ese desayuno. Hipólito estaba allá adelante en otro lugar. Y me dice Fernando Balaguer, mira Víctor, sin yo decirle nada, yo siempre me llevé bien con Fernando, me llevo bien. Te voy a decir una cosa. Estamos hablando con el ministro de Finanzas, sí, secretario. A Hipólito le ha cogido con hacerle caso a fulano de tal, un economista, sí, y a fulano de tal, otro economista que era miembro de la Junta Monetaria. Sí, sí, sí. Me reservo los nombres de los dos. Digo, ¿y por qué lo que pasa? Hipólito se está dejando llevar de ellos, de que hay que devaluar la moneda, deslizarla un poco, sí, sí, como se decía, deslizarla, sí, la tasa de cambio, para incentivar a los exportadores. Y yo le he dicho a Hipólito que si él hace eso, me voy del gobierno. ¿Y se fue? Eso fue en febrero del 2002. Sí. En agosto ya Fernando se fue. Porque si Hipólito acepta la idea de esos dos personajes de que se devalúe la moneda, se va a perder el control de la tasa de cambio, de la economía y de todo. Y nos vamos ahí. Gobernador del Banco Central
era Frank Guerrero Prats, el hijo de Ibelice, en ese momento. Bueno, Pero reconoció en estos días Hipólito que se equivocó quitando a Valdés. bueno, la cuestión es, doctor, que se deslizó la tasa de cambio. Y se metió en el En 50. septiembre del 2002 ya comenzó el problema. Oiga, y no Baninter, el otro banco vinculado, inclusive emparentado familiarmente, el principal accionista con ese economista que estaba en el Banco Central, fue lo que se fue en la crisis y después cayó preso. Porque el gobierno, el Banco Central, perdió el control del proceso de estabilidad. Cuando ¿Y se cómo va pusieron a ¿Cómo? inventar. Antes que te vaya, ¿cómo va ¿Perdón? este gobierno? Yo creo que va bien en el manejo de la economía. Dentro de lo posible. Porque ha sido sensato en tener un gobernador del Banco Central con experiencia manejando la economía. Y cuando en eso va bien. A ti no te gusta. Ahora, a ti no te gusta eso hablar no quiere decir que haya una gran parte de la población insatisfecha por su situación Nadie económica. es 100% popular. Mira, Eso es otra a ti no cosa. te gusta hablar de eso. No, la situación no de la te gente. gusta asumir esta posición. Porque tú quieres estar bien con algunas personas de poder que yo conozco. Víctor, si yo digo que aquí hay un triunvirato virtual, que es el presidente de la República, porque él lo quiere, el gobernador del Banco Central dice, no, yo no lo voy a tocar porque ese me mantiene la economía. ¿Para qué cambiar el que me tiene el problema económico parcialmente resuelto? Y tercero, no me voy a poner a joder con la justicia y voy a declarar el Ministerio Público. Es un triunvirato. Bueno, no, esos son poderes que existen. Pero independiente ahora mismo. Bueno, independientes relativamente. En lo que él quiere. Pero que tienen autonomía para hacer las cosas. Y él se la dio, porque le conviene. Bueno, si usted lo dice, Tú ves que tú no quieres decir. Usted es el gurú de la televisión. Yo doctor. soy el gurú. Sí, yo. Usted. El que escribió la historia de este país soy yo. Víctor. Usted la narra todos los días. Vamos a hacer todos una pausa, no te vayas.